Regresamos a Donsol. Después de 14 años, regresamos a este lugar del que solo guardamos grandes recuerdos. Intentaremos bucear con tiburones ballena, la principal atracción de Donsol. Esperemos tener suerte. Os enseñamos qué hicimos durante 2 días aquí. Este es nuestro hotel a los siguientes 2 días en Donsol. Como veis, la arena aquí es negra, es arena volcánica. Es una pasada, la verdad. Hola, loco loco. Goodland Beach Resort. La verdad es que es súper bien, está tranquilito, no hay mucha gente. Oye, ¿te gusta esta piscina o qué? Sí, por favor. ¿Qué has dicho antes? ¿Que estabas a gustito? Está muy a gustito la que a él le encanta estar de vacaciones en Filipinas, la verdad. Y lo mejor de todo es que estamos 24 horas al día juntos y que no hay que trabajar. ¡Sí! Eso es lo que más él disfruta. Tenernos juntitos todo el rato. Y nosotros. Pedazo piscinita, que vamos a tener aquí 3 días en Donsol. Llegar y mira. Bueno, aquí estamos. Again, de nuevo en Donsol. ¿Después de cuántos años? 14. Madre mía, qué barbaridad. 14 años hace que vinimos por aquí, cuando éramos alguien joven, sin canas. Pero tampoco éramos tan felices porque no teníamos a nuestro pollito con nosotros. Está mucho mejor. Y aquí vamos, mañana vamos a intentar bucear con los tiburones ballena, a ver si tenemos suerte. Sí, vamos a indagar un poquito ahora para organizar el plan de mañana. Hemos venido de Legazpi, hemos tardado 1 horita y media, ¿no? Sí, súper bien. Hemos cogido un coche privado para poder esta mañana hacer la ruta que hicimos y ya del tirón venirnos para acá. Nos ha costado, nos ha dado por la mañana vueltas por Legazpi y luego nos ha traído hasta aquí y privado hemos pagado 3.000 pesos. Así que está bien de precio. Así que bueno, luego os iremos enseñando más poco a poco. ¡Ole esos cuerpos andando aquí por Donsol! Esto ha cambiado un poquito, no es normal, después de 11 años. ¿Qué te gusta el tiburón ballena, tu amiga Beto? Y aquí hay puesta de sol, que también es súper bonita,
Aquí tenéis nuestro alojamiento, Woodland Beach Resort. Os lo recomendamos, la verdad, frente a la playa y todos muy simpáticos. La verdad que este alojamiento no tiene ninguna queja que le podamos dar. Y no sabemos el por qué, pero es que no hay casi nadie de turistas, ¿eh? Estamos otra vez prácticamente solos. La verdad que la buena época para ver tiburones ballena es de marzo a mayo, como ya os hemos dicho. Pero bueno, habitualmente siempre había más turistas. Este año está todo la zona está muy tranquila. Y esta es nuestra habitación. Y aquí tenéis la habitación, la verdad es que más que correcta. Como decimos muchas veces, el problema que vemos en Filipinas es que por la mañana muy temprano ya entra claridad porque no hay persianas. Y bueno, pero aquí no se escuchan muchos gallos ni nada de eso, que igual está perfecto. Y el baño, pues súper correcto, con agua calentita, así que no hay queja. Como curiosidad, pues en el alojamiento por Agoda lo hemos podido reservar por 1.600 pesos la noche, la habitación que habéis visto, y cuando llegamos a la recepción y preguntamos para quedarnos un día más, el precio que nos dan aquí son 2.500, con lo cual es curioso que sea más barato por Agoda que aquí directamente, pero bueno, para que lo sepáis, no es la primera vez que nos pasa, que nos dan precios más baratos por internet que directamente en el alojamiento. Aquí registrándonos. Y vamos a empezar el día. La oficina de turismo. No te vayas hacia otros sitios que te cobrarán más. Este es el sitio donde hay que venir. Pagando. Si lo haces por barco privado, 5.000 pesos, ¿no? Y 300 de Environment Tax. Pero bueno, había 3 o 4 turistas más esperando y lo vamos a hacer con ellos. Así que nos hemos ahorrado un poquito y nos va a salir por 2.500. Ahí tenemos suerte porque según pone un cartel que hay en la entrada, desde hace 2 meses no hacen ningún avistamiento. Así que bueno, veremos. After traveling great distances, these animals return each year to Don Sol to feed on my... Aquí tienes, si no te traes gafas o aletas, no te preocupes, aquí tienes de todo. ¿Ahora lo quieres? Y salamat po ate. Madre mía, qué suerte siempre. Bueno, pues esperemos tener un poco de suerte, porque si desde diciembre no han visto ninguno, a ver qué pasa. Let's do it. Bueno, a ver si hay algo de suerte y lo conseguimos ver. Cruza los dedos. Pues vimos el año pasado en los vlogs, pero no nos llevamos mucho. Y a ver si tenemos suerte de nuevo en Don Sol. A ver. Este va a ser nuestro barquito. Como máximo solo pueden ir 6 personas en cada barco. Interactuar con cada waychat solo 6 personas a la vez y un máximo de 5 minutos, ponen las normas. Y no tocarlos ni nada por el estilo. And the most important, sir, for your safety,
Even you can shoot the whale shark to the surface, do not get into the water without mine. For example, if that is the whale shark, this one is really going up maybe 15 meters away from you. Vamos, el equipo a la búsqueda del butanidrio. The whale shark is hotter than the shadow, or sometimes the total fin becomes out. Fondo, se verá muy pequeño en el vídeo, pero se ve espectacular el Monte Mayor. Qué vistas. Le voy a ayudar un poco, a ver si con mi ojo experto veo yo alguno, que va a ser difícil para ayudar, porque si no va a ser un bonito paseo en barco, súper relajado, con unas vistas increíbles, pero no parece que vayamos a perder mucha suerte en estas 3 horitas. Me parece que bueno, quedaremos con eso, que va a ser un bonito paseo en barco. De todas maneras, la mejor época es venir de marzo a mayo. Que bueno, nosotros otro año vinimos en febrero y la verdad es que vimos muchísimos, en enero no recuerdo, pero vinimos en enero del 2011 y vimos 8 cada día. Estuvimos un par de días y vimos entre 5 y 10 cada día. Alguna idea de la cámara, avisar, Bueno, estaba viendo unos cuantos delfines, un montón de delfines. Bueno, no hemos tenido la suerte de ver ninguno y para refrescarnos un poco nos han parado aquí. Es una área con algo de snorkel y por lo menos un chapuzón nos hemos dado. Pero bueno, es verdad que el agua está un poco turbia y tampoco es que se vea gran cosa. Estamos mal acostumbrados en Corón y el Nido, así que bueno, un chapuzón por lo menos. Pues acabó lo que se daba, ¿no? Pero bueno, hemos guardado un pasito en barco. Y el paisaje está muy chulo. Sí, tiene unas vistas de volcán mayor increíbles. Venga, vamos para abajo. Pues llegamos al final. ¿Y Andreu, tú has visto algún tiburón hoy? No. No hemos tenido mucha suerte, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a la pisci, pero está también súper bien. Y esta tarde vamos a ir a ver luciérnagas esta noche. Y mañana vamos a hacer un barranco, canyoning. Vamos a intentarlo, a ver una waterfall que hay aquí al lado. A ver, ¿qué vamos a intentar mañana, Pollo? Mañana vamos a intentar ver los tiburones ballenas. Sí, mañana vamos a ver si vienen. Es que hoy no han venido, ¿a que no? Sí, porque seguro que no era la hora. Claro, no era la hora. Mañana vamos a intentar volver a verlo porque él tiene muchas ganas. Aunque tú ya los viste el año pasado, ¿a que sí? Ya, pero yo creo que debe traer la aletazo. Ay, que el año pasado le di un aletazo y le encantó. Ver el equipo negro que hay aquí dentro. Sí, a ver si adiviné de qué color es la arena de esta playa. ¡Tu arena! ¿De qué color es la arena? ¡Gato! ¡Croqueta! ¡De gato! ¡Judío! Al agua que me voy. Me voy a ver un tiburón ballena.
Y el alojamiento, la verdad es que la ubicación perfecta. A 5 minutos andando del centro de turismo, aquí el restaurante. Aquí está la family en la piscinita, que está de lujo esta piscina. Mal que estáis ahí los dos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Me tienes una Toma, por perderla, y taco. Me toco. Promise not to you. Promise. 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 El mercado central de Colón, en el palenque. Siempre decimos alguna palabra en filipino, pues mercado se dice palenque. ¡Rápido! Mirad qué pinta tiene aquí el pescadito, ¿eh? Ah, look masarap, espérate. Aquí tenemos el banco con su cajero, así que está funcionando. Eso lo hemos probado, así que toda una suerte tener cajero, porque muchos sitios no hay. Y aquí están mis chicos famosos. Que se vuelven locas pidiéndoles una foto. Guapito, diva. Como veis en Don Sol, la verdad que el pueblo es pequeñito, pero la gente es súper simpática como siempre. Tienes de todo un poco, es verdad que restaurantes no hay de muchos tipos así diferentes, hay sobre todo comida filipina, y en los restaurantes enfrente de la playa sí que puedes comer comida un poco más occidental, pero bueno, la verdad es que es un encanto de pueblecito. A ver, Mira, papá. contarme qué vamos a hacer ahora. Vamos a dar un paseo en barco y a ver las luciérnagas. Sí, en un río que hay aquí al lado que se ven luciérnagas por la noche. Vamos a ver si lo disfrutamos. Aquí vamos a ver las luciérnagas, los fireflies. Sí, también salen. Bueno, porque aquí lo que se ve es luciérnagas y tiburones ballenas. En este barquito vamos a ir a buscar las luciérnagas. Como un árbol de Navidad, ¿eh? Un montón. ¡Hala! Mira, va a coger metra. You know, also the fireflies has connection in the wheelchair. Ah. Because the firefly is the connector, and then there's the water. And then Claro. ¿Qué has visto, Leandro? Luciérnagas.
¿Te ha gustado? Sí, está súper chulo, ¿eh? Yeah, good boy. Yeah. Y este es un buen sitio para cenar y comer. Tiene, la verdad, bastante tipo de comida. Buenas pizzas y comida local y baratito. ¡Hola! En nuestro último día de Donsol, visitamos el Jovelar Underground River y nos relajamos dando un paseo por Donsol. Y disfrutamos de la comida filipina.